los Hechos, en el capítulo 2, verso 40. Dice así la Escritura: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hay un hombre llamado Charles Hodge, y él hizo un análisis del comportamiento del ser humano, y él dijo lo siguiente con respecto a los seres humanos. Dijo: nuestra culpabilidad es grande porque nuestros pecados se han excedido en gran manera. No solamente hablamos de los pecados externos, sino aún de la deshonestidad, de la falta de piedad, dice, y de muchas otras cosas habituales que caracterizan el estado de una mente maligna a los ojos de Dios. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, la indiferencia por la voluntad de Dios y por el cuidado, por el bienestar de otros, dice, nuestro egoísmo, nuestro amor a las criaturas, esa propensión de amar más a las criaturas que al Creador, dice, solo hace que seamos de manifiesto sumamente perversos. Dice, nuestras continuas violaciones a su santa ley, nunca hemos querido, nunca hemos deseado, nunca hemos buscado realmente qué es lo que requiere su ley para nosotros, que seamos o que hagamos, no nos importa. Dice, nunca nos hemos deleitado en el pensamiento de la divina perfección, no está en nosotros ese sentimiento de dependencia de Dios, con el único y firme propósito de promover su gloria, lo cual constituye el amor a Dios sobre todas las cosas. Siempre hemos tenido caminos pecaminosos en todos los tiempos, bajo cualquier circunstancia, hemos estado en oposición a Dios, porque dice, nunca su ley, nunca ha sido algo que nosotros hemos anhelado o deseado. Y si nunca hemos hecho de su voluntad el propósito de nuestras vidas, si nunca hemos vivido para su gloria, si el fin de cada acto, de cada decisión nuestra, de cada acción, es vivir para nosotros, y en ese egoísmo rompemos de manera latente los mandamientos de Dios, entonces nuestros pecados no son realmente contables, son incontables, y quizás ni siquiera estemos conscientes de las violaciones y de la falta de responsabilidad que tenemos delante de Dios hasta el momento de nuestra existencia. La Biblia dice que da por hecho que los seres humanos somos seres caídos, somos seres afectados, somos seres que no estamos trabajando correctamente para lo que Dios está pidiendo. Nosotros como criaturas siempre estaremos buscando un pretexto para no comprometernos con la verdad. Siempre apelaremos a nuestra imperfección, siempre estaremos apelando a las malas decisiones, a los malos comportamientos de los demás. Es una característica muy particular de nosotros. Es muy importante que entendamos que este texto que nosotros leemos en el verso 40 de los Hechos es una instrucción de Dios para aquella generación, para nosotros mismos, para cuantos lean este sagrado libro, donde se nos invita, donde se nos exhorta a huir, a volar, a hacer todo lo posible y aún lo imposible por huir de una manera de pensar muy particular. Dice el texto, no lo lea, solo se lo vuelvo a mencionar, dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, la palabra perversa tiene de alguna manera una definición que quiere decir contraria o contrario. Perverso quiere decir girar. Perverso enfatiza una conducta que se aparta de lo bueno y lo correcto. Eso es perverso. Perverso describe la acción de una persona mala, algo así como torcido, deformado, y nos deja ver que perverso
no tiene ninguna armonía con lo de Dios. Entonces, un perverso es el que va a decidir apartarse de lo que Dios ha establecido. Un perverso es el que va a sacar sus propias conclusiones y va a determinar caminar, aunque él sepa, aunque él entienda muy poco, él decide caminar contrario a Dios. Eso es perverso. Y Pedro estaba diciendo que el deber de todo ser humano que quiere ser salvo de la ira de Dios es que tiene que huir de una generación que camina contraria a Dios, de una generación cuya conducta se aparta de lo que es bueno, de lo que es correcto. Nuestros estándares de moral no son los que la sociedad establece, no son los que el pastor, no son los que ningún hombre de Dios establece, son los que la Escritura determina. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque es una realidad, cada cabeza es un mundo. La Biblia dice que todos desde la matriz nos apartamos, nos pervertimos. Cada quien de alguna manera va a interpretar las Escrituras como a él le conviene, como a él le place, como él considera. Y es peligroso. Si nosotros queremos tener un final feliz, nosotros tendremos que cotejarlas con el pensamiento de Dios. ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué digo yo? Para poder ver nosotros si estamos en un estado de perversidad. ¿Qué es lo que dijimos que era perverso? Torcido, ¿qué más? Que camina en contra de Dios, ¿qué más? Que se aparta de lo bueno, de lo que es correcto. Ese es un perverso o una perversa. No importa cuál haya sido la razón, no importa si tenía razón o no tenía razón, desde el momento que se aparta, entra en un estado de perversión. Y Pedro decía, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es una generación? Son los descendientes, los contemporáneos, es el grupo de personas contemporáneas que viven durante un periodo en la línea de tiempo. Nosotros somos una generación, contada de una edad, de un año a otro año, de una década a otra década, de 50 años a 50 años, de 80 a 80, somos una generación, un grupo de personas que les tocó vivir durante un periodo en la línea de tiempo. Quiero decirte que el Señor nos exhorta a que nosotros seamos salvos porque las cosas no van a ponerse mejor. Dice un estudio que se hizo que de acuerdo a la tasa de mortandad que hay en el mundo entero, de 1000 habitantes, 8 mueren. De 1000 habitantes, 8 mueren. Ponga atención, no somos 1000 habitantes, solamente están de alguna manera haciendo un aprox. Están tratando de mostrarnos con números qué es lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente. Dice que 55.3 millones de personas mueren al año. 55.3 millones mueren por año. Dice esta encuesta que 151.600 personas mueren cada día. Es una gran cantidad. Esta encuesta dice que 6.316 personas mueren cada hora. Casi 12.600 y fracción de personas van a morir en lo que dura la enseñanza. Con todo y alabanza, en 2 horas, 12.600 y fracción de personas van a morir en 1 hora. Y ruégale a Dios que tú no estés en medio de esos que tienen que morir. Porque es una realidad, nadie tiene la vida comprada. Nos dice que por minuto mueren 105 personas. En 60 segundos, 105 personas van a ir a enfrentar su realidad, ya sea en el cielo eterno por la gracia de Cristo o el infierno eterno como condenación. Y por cada segundo mueren 2 personas. Cada segundo mueren 2 personas. Cuando digo 1, ya murieron 2. 2 murieron 4. 3 murieron 6. 4 murieron 8. Así es como se cegan las vidas en nuestra sociedad. Por eso el Espíritu Santo estaba tan conmocionado y tenía un solo mensaje: es sed salvos de esta perversa generación.
Eso es lo que estaba dictaminando el Espíritu. Y es por eso que de alguna manera nosotros tendríamos que estar muy conscientes, aplicando el mensaje a la persona de cada uno de nosotros, a nuestro comportamiento, a nuestra forma de pensar, a nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestra moral, a todo lo que concierne a nosotros. Pidamos la ayuda de Dios. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nos ha tocado vivir en esta generación, y cual dijo, Señor amado, Charles Cody, realmente, Señor amado, somos parte de ella. Hemos aportado mucho para que se pervierta, ya sea con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, de vestir, de pensar, con nuestra falta de equidad, Señor. Hoy te pedimos, por favor, que tengas misericordia de nuestras almas y que nos ayudes, por favor, que nos muestres de qué manera podemos huir de esta perversa generación. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. De acuerdo a lo que dice San Pedro en el verso 40 del capítulo 2 de Hechos, nosotros tenemos que tener sumo cuidado en las direcciones que el Espíritu Santo está dando para que nosotros seamos salvos de esa perversa generación. Dice que usó ese testimonio y muchos más con el firme propósito de que esta generación a la cual él hablaba pudiera tener claridad, entender, número uno, por qué era perversa generación. Número dos, de qué manera podía huir cada uno de los que decidiera huir de esa generación. Entonces tenemos que entender lo siguiente: cuando oímos palabras que de alguna manera le van a hacer mucho bien a nuestras almas, nosotros tenemos que tomar suma diligencia, porque si son palabras que van a nutrir nuestro espíritu y nos van a dar indicadores, nos van a dar direcciones, directrices claras para huir de lo que va a destruir nuestras almas, nosotros deberíamos desear oír más de ello, buscar más de ello, inquirir más de ello, meditar más en ello. El objetivo es uno: huir de la perversa generación. Hermanos, si lo que se desvía de lo bueno, de lo que se aparta de lo bueno, es catalogado, es etiquetado como perverso, entonces nosotros tendríamos que ser conscientes. ¿Cuántos años no vivimos desviándonos de lo bueno? ¿Cuántas veces fuimos llevados a los ídolos mudos, a arrodillarnos ante ellos y ponerlos a ellos como más importantes que Dios? Somos una generación. Algunos salieron, otros no han salido, otros están queriendo salir, otros se han estancado. ¿Cuántas veces, como dice Charles, ponemos a las criaturas como más, somos más dados a tener afectos por las criaturas que por el mismo Creador? ¿Cuántas veces nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, cuántas veces el pastor, cuántas veces los hermanos son puestos como más importantes antes que Dios? ¿No es eso desviarse del objetivo? ¿No dice el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿No es eso lo que dice? ¿Cuántas veces una costumbre, una tradición es más importante porque me va a generar un poco de dinero? ¿Cuántas veces ha sido más importante, aunque sabes que eso vendría a ser equivalente a un Dios ajeno? ¿Cuántas veces? Entonces nosotros tenemos que entender que hemos caminado por ahí. Nosotros tendremos que comprender cuántas veces nuestro mismo pensamiento es Dios, cuántas veces nuestra misma manera de concebir y de aferrarnos y decidir hacer las cosas como queremos no se convierte en Dios. Somos parte de una generación perversa. Quiero decirte que los judíos de esa generación eran judíos perversos. Y tienes que entenderlo. ¿En qué contexto Pedro está hablando? Él estaba hablando de los judíos de aquel tiempo, porque ellos estaban caminando contrarios a Dios. Primera de Tesalonicenses nos arroja luz. En el capítulo 2, verso 15, hablando de los judíos, hablando de la generación a la que se refería San Pedro, dice así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, juntos por favor, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Cómo puedes tú creer que haya quien mate la obra de gracia en su corazón? Sí hay quien mata la obra de gracia. La obra de gracia, cuando entendemos gracia, hermanos, tenemos que concebirla de esta manera. Es esa llama que viene de repente a tu corazón y que te lleva a reunirte.
que te lleva a comunicarte con Dios, que te lleva a perdonar, que te lleva a alinearte, que te lleva a hacer las cosas como Dios dice. Tú puedes ver muchas cosas, pero tú sabes una cosa: yo soy ordenado para huir de esta perversa generación. No sé si me explico. Dios habla a mi corazón y dice que yo huya de esta perversa generación, porque estos judíos mataron a Cristo. Matar a Cristo es matar su obra, es matar su propósito, es matar sus impulsos, es matar sus cartas de amor, es matar aquellas señales de perdón, de gracia, de ánimo que Cristo lanza al corazón de todo ser humano. Cristo es amor, hermanos. Cristo no vino a condenar a ningún ser humano, Él vino a que el mundo fuera salvo por Él. De hecho, Él dijo en San Juan: yo no juzgo a nadie, sino que las palabras que yo he hablado, ellas los van a juzgar. Pero Él no vino a juzgar. Pero vemos nosotros que ciertamente, como parte de esta perversa generación, nosotros matamos la obra de Dios en nuestros corazones y obviamente consecuentemente en los que nos rodean, y podemos justificarnos, podemos realmente justificarnos, pero delante de Dios, ¿quién se justificará? Pues si Él conoce todas las cosas, Él conoce nuestros pensamientos. Esta generación se casó con el pecado y fueron marcados para ruina. Entonces es muy importante: no consideres cosa trivial la educación de tus hijos, no consideres cosa trivial una actitud. Escúchame, no estoy hablando de 1000 actitudes, no estoy hablando de 100 actitudes, estoy hablando de una actitud que se aparta de lo bueno, que se aparta de Dios. Con una sola, ¿eres perverso o no eres perverso? Sí, con una sola. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que esto siempre ha sido, al principio, después de que el ser humano estuvo en un estado de bienaventuranza, recordad a nuestro Padre, vemos que estaba en un estado de no perversión. Él estaba en armonía con Dios. Él estaba desnudo, él vivía en el huerto, a él se le dio una ordenanza: le vas a poner nombre a cada animal. Ahí estaba él, pero no había rebelión en su corazón contra Dios. Jamás estaba, de alguna manera se le podía etiquetar con el adjetivo calificativo de perverso. Recuérdenme qué es perverso: apartarse de lo bueno, torcerse, contrario a Dios. Eso es perverso. Bueno, Adán no estaba así, pero después que Eva desecha el mandamiento de Dios y le cree al diablo que le dijo que iba a ser como Dios, ¿en qué estado quedó nuestra madre? Perversa. Quedó en un estado de perversidad. Digo, para que no le andes aplicando a todos el término perverso. ¡Ay, perverso! ¡No, ese perverso! No, espérate, o sea, no conoces a todos. No le puedes aplicar el término perversos a todos. Perverso es el que se aparta de Dios, el que decide abandonar lo que es bueno. Nuestro padre Adán y nuestra madre Eva se apartaron de Dios, quedaron en un estado de perversidad. Cayó un estado mortal. Cambió el deleite del cielo por la maldición de la tierra. Nuestros padres y sus descendientes llenaron este mundo, pero mira nada más en qué estado lo llenaron. Se apartaron. ¿Qué sucedió con el primogénito de Eva? De tu presencia me echas hoy, errante y vagabundo seré, y sucederá que cualquiera que me hallare, porque la paga del pecado es. Entonces se apartó, se pervirtió. Y vemos nosotros que prácticamente ellos escogen una existencia bruta, una existencia sin paternidad. No vale la pena vivir así, mas sin embargo se vuelven perversos. Ellos se pervierten, y entre ellos todos los buenos modales, lo que es de alguna manera el conocimiento, la pureza, todo ello queda pervertido. ¿Entiendes por qué los hombres románticos? ¿A quién le cantan los hombres románticos? A la mujer. ¿A quién más? Al alcohol. Bueno, ¿habrá algún romántico que le cante al alcohol? Bueno, a lo mejor, ¿no? Se puso romántico con la botella. ¿A quién más? Casi siempre es a la mujer, al amante. Casi siempre. ¿Cierto o no? ¿No se supone que deberíamos de cantarle a Dios? ¿Será pecado que le compongas una canción a tu esposa? No. Pero si de repente haces de tu esposa tu Dios, o de tu esposo tu Dios, ¿será que es pecado? Nuestros padres, la virtud, el conocimiento, la buena moral, sencillamente no estaba en ellos. Su razón, todo fue corrompido. Se corrompían, se mataban unos a otros, practicando también canibalismo,
En su locura llegaron a prepararse para guerrear contra el mismo Dios. Acompáñame al Salmo capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cómo se le puede llamar a este pensamiento? Perverso. O sea, Dios dice: no adulterarás, pero ellos dicen: hay que formar matrimonios de hombre a hombre, mujer a mujer. Hay que, de alguna manera, usar ese círculo bendito del sexo. Hay que usarlo con niños, hay que usarlo de hija a padre, de madre a hijo. Hay que corromperlo. ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos? ¿Estamos viviendo en una generación perversa o no? Es muy perversa. Es una generación muy perversa. Las escrituras dicen: no permitirás que la hechicera viva. Cuando Dios decía no permitirás que la hechicera viva, es porque ya le había advertido a la hechicera que no debería de andar haciendo hechizos, que no debería de andar haciendo conjuros, que no tenía por qué ir Saúl a que le leyeran la mano, a que de alguna manera le leyeran el café, el arroz, el tarot, los huesos, el péndulo. No tenía por qué. Que si algo quería consultar, para eso estaba su Dios. Su santa ley estaba aquí y era muy real, muy clara. Y que Él era un Dios de propósitos, y que si algún día nacía uno ciego, no es que hubiera pecado ese, sino que Dios tenía un propósito para con él. Un pueblo regulado, guiado, gobernado por un Dios santo, no puede tener malicia, sencillamente puede creer que Dios es bueno, y aunque no lo entiendo, Él es bueno. Pero cuando se promueve, es, hermanos, un asalto a la privacidad, es un asalto a la pureza, es un asalto a la inocencia de los nuestros. Pero yo recuerdo muy bien que ese tipo de cosas, brujería y esas cosas, pues nada más allá en el cerro, en el pueblo, allá, por allá se oía, ¿no? Como que el Tanchiri volaba y hacía cosas, por allá se oía. Pero hermanos, ahora ya, así con todo descaro, ahí hasta un, no sé, casi del tamaño de una misma pared, brujo de Catemaco, y hasta le pone ahí los números, ¿no? En cada local ya puede haber de alguna manera un lugar donde se adore a la muerte, un lugar donde se hagan amarres, desamarres, donde se haga todo ese tipo de cosas. ¿En qué generación estamos viviendo? Un presidente sudamericano estuvo en una cumbre con muchos otros presidentes, entre ellos Obama, y él estuvo diciendo: ustedes los americanos son hipócritas, porque muchas de las cosas que ustedes han hecho realmente no concuerdan con sus leyes que les supuestamente rigen su país. Obama dijo: yo entiendo que no hemos sido congruentes con lo que dicen nuestros estatutos. La verdad, muchos de esos hombres hicieron cosas cuando yo ni había nacido. Entonces no tiene caso que yo pierda el tiempo con lo que ellos hicieron. Yo soy una persona que está aquí para tratar de llevarnos bien, para tratar de alguna manera de establecer vínculos y poder progresar al grado de que podemos permitir que las personas adoren a quien quieren adorar, que de alguna manera cada quien tenga un culto donde no se les restrinja, y parecieran cosas muy hermosas. Pero el mandamiento dice: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que dice el mandamiento. Y ellos pueden decir que uno puede adorar a Dios a su manera. No, hermano, no se puede adorar a Dios a tu manera. Se tiene que adorar a la manera como Dios estableció. Así es como se tiene que adorar. Y ellos pueden decir que, bueno, yo lo puedo adorar aquí en este monte, yo lo puedo adorar allá en Jerusalén. No, mi hermano, ha llegado el tiempo donde ni en aquel monte ni en Jerusalén Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que si tiene juventud, aquí está mi juventud. No está hablando de labios. Que si tiene de alguna manera dinero, que si tiene talentos, que si tiene bienes, que lo que tenga lo ponga al servicio de Dios, porque ciertamente eso es lo que Dios está esperando de cada ser humano, para que sea congruente el poder decir: yo estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pero vivimos en una generación perversa que no está viviendo así. Entonces es muy importante que entendamos. Romanos 2:15 dice que ahí estaba prácticamente la instrucción, porque Dios ha tenido cuidado y Él ha puesto dentro de nosotros, independientemente de lo que creamos, lo que queramos, lo que profesemos, Él ha puesto dentro de nosotros una ley tatuada, una ley impresa. Y en el capítulo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita juntos en sus corazones, hablando de la mente, dando testimonio sus conciencias, hablando del testigo de la verdad que vive aquí adentro, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos.
Entonces entendemos que cuando nuestro padre se desvía juntamente con nuestra madre y procrean hijos, era una generación perversa que de alguna manera no habían llegado los 10 mandamientos. Recordad que los mandamientos llegaron hasta que vino Moisés, pero ellos ya tenían aquí algo llamado conciencia. Ellos ya tenían aquí algo que de alguna manera les decía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y sin embargo, muchos de ellos violaron sus conciencias, no hicieron caso a lo que decía la conciencia, porque la conciencia trabaja de manera muy natural. Te aplaude cuando haces lo bueno y te reprende y te hace sentir bien mal cuando haces lo malo. Ahí estaba la ayuda. Pero ellos, al violar su conciencia, al violarla, llegó un momento que ya la conciencia no funcionaba y ellos comenzaron a apartarse de Dios y cayeron en un estado de generación perversa y maligna. Y todavía osaron levantarse contra Dios y guerrear contra Dios. Yo te pregunto, ¿no hicieron eso los ancestros de los judíos en el desierto? ¿No es cierto que ellos se construyeron un becerro de oro? ¿No es cierto que ellos mismos dijeron, hagámonos dioses que nos guíen? Levantémonos un capitán que nos devuelva a Egipto. Y yo pregunto, ¿cuántas veces este corazón no nos ha susurrado lo mismo? ¿Cuántas veces este corazón no nos ha dicho, toma tus decisiones, haz lo que tú quieras, hazlo así, hazlo asá? ¿Cuántas veces este corazón no ha querido regresarnos a Egipto? Ese es testimonio nada más, hermanos, de que somos parte de una generación perversa. Que por la gracia de Dios nos mantenemos firmes, por la gracia de Dios ahí estamos nuevamente levantándonos y avanzando. Esa es una realidad y tendríamos que exaltar la buena voluntad de Dios. Amén. Vemos nosotros que Dios les envía inundaciones, incendios devastadores, hambres, plagas, guerras, castigos tremendos, severos, queriendo frenar la pestilente dolencia de sus almas, esa depravación que florecía a flor de piel. Y después, al no tener remedio, ¿qué es lo que hace Dios? Envía un diluvio y hace que toda la carne pervertida sea barrida. ¿Sabes tú que en Corea del Norte están comiendo humanos? ¿Sabes tú que hay mercado de carne humana? ¿Sabes que en Vietnam hacen lo mismo? ¿Sabes que en China también hacen lo mismo? Pero los gobiernos están tranquilos, para los gobiernos es normal. Y ellos pueden ir a un restaurante y pedir un plato de feto y ahí el producto y se lo están comiendo y no pasa nada. Vivimos en medio de una generación perversa. Salmo 139, por favor, verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no te fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está hablando del estómago, del vientre, ahí estaba siendo formado y ahí estaba siendo entretejido. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Ya había un destino para ese producto que se estaba desarrollando en el vientre de la madre. Y ellos se atreven a decir, la próxima candidata, si es que gana Clinton, la próxima presidenta de Estados Unidos, ella dice que ella está de acuerdo en que el aborto se pueda practicar hasta el 9º mes. Ella dice, yo no soy de la idea que nosotros tengamos que decidir por las mujeres, ellas deben de decidir. ¿Estará pervertido? ¿Esta generación estará pervertida? Si aquí era un embrión y ya tenía vida y ya había planes, ya había un destino y Dios ya tenía todo contabilizado, fecha de nacimiento, nombre, parentesco, apellidos, su profesión, sus éxitos, sus tropiezos y al final su fecha de caducidad también estaba ya escrita. Yo pregunto, ¿quién es el hombre para atreverse a frenar una vida que ya Dios tenía planeada? Somos una generación perversa. Y déjame decirte una cosa, yo platicaba con una niña que decía que estaba embarazada y ella decía, no, pues a mí denme dinero y yo lo aborto. Ella decía así. Yo decía, hija, es que estás hablando cosas que no entiendes. No, pues es que total, yo lo puedo abortar, ¿qué? No, hija, estás hablando tonterías. O sea, esto no es así. Así no son las cosas. Eso solamente son pensamientos de una generación perversa que abandonó a Dios.
Mucho tienes que pedirle perdón a Dios, tú que abortaste. ¿Qué decir de la virginidad, que es el pacto del matrimonio, que sangra cuando va a la luna de miel y puede comprobar que se guardó pura, casta, para Dios y para su esposo? Pero al llegar a la luna de miel sucede que no hay nada de eso, y entonces la generación dice, no, pues lo que pasa es que había que experimentar, había que buscar, había que escoger entre todos. No es cierto. Dios no dice eso. Dios dice en el 7º mandamiento, no adulterarás. Y no adulterar no significa solamente, nos quedaríamos muy cortos si pensáramos que no adulterar es, no vayas a engañar a tu vecino con su esposa. Eso es muy corto, hermanos, eso ya es lo último, es como el postre de cuando vas a comer y te sirven de alguna manera el consomé, y después te sirven el plato fuerte, y después te sirven el arroz, y después te sirven el postre. Eso ya sería el postre, hermanos. Entonces entendamos una cosa, no adulterar tiene que ver no con someternos a las costumbres o al estándar que el mundo tiene. ¿Qué es lo que dice el mundo ahorita? No, ya ahorita, ¿los jóvenes se casan? Yo pregunto, ¿cuántos jóvenes no viven en unión libre? ¿Cómo se le llama a esa generación? Perversa. Hija, huye de esa generación. Si no llegas a huir de esa generación y crees que eso es lo correcto, si llegas a pensar que perder tu virginidad es lo correcto, erraste el camino. Los mismos juicios que le van a caer a las perversas que perdieron su virginidad son los mismos que te van a caer a ti. Porque ese no era el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que se sellara un pacto matrimonial. ¿Cómo se selló el pacto del perdón de nuestros pecados? Con sangre. ¿Cómo se sellaba el pacto cuando Dios hizo un pacto con Abraham? ¿Qué fue lo que le dijo? Tráeme tantas tórtolas, tráeme tantos animales, pártelos a la mitad, la sangre se derramó y yo paso por ahí en la antorcha de fuego. ¿Sellando qué? El pacto de la promesa. Allí estaba, del andar por fe. Entonces cada pacto tenía que sellarse de esa manera. Pero esta generación le dice a nuestros jóvenes, yo pregunto, ¿no se reparten anticonceptivos en las escuelas? ¿Se reparten o no se reparten? ¿No es cierto que se da orientación sexual a muy temprana edad? ¿Para qué estimulas algo que no necesita el joven o la joven? Es muy burdo, es muy agresivo, pero videos pasan a los niños para que puedan ver de mano propia, por así decirlo, de vista propia, cómo se debe de llevar a cabo eso. ¿De qué estamos hablando? De una generación perversa y maligna. Y Dios demanda que huyamos de esa generación perversa y maligna. Dios está demandando eso. La otra vez platicaba con un policía y he platicado con varios, y recuerdo uno de ellos que dijo, es que tú ves que casi que, hermanos, ves que está la balacera, ¿a dónde está la balacera? Para allá, pues vámonos para allá. O sea, se va al contrario. Pero él, ¿sabes por qué se va a lo contrario? Dice, es que uno va a llegar con el tolete porque trae una pistola, ni la puede uno usar. Los derechos humanos de alguna manera defienden al criminal. Tú matas un criminal, pues te vas a ir a la cárcel. En lo que te investigan ya te arruinaron la vida. Y si tiene dinero ya te refundieron. Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, hablando de las autoridades de Chimalhuacán, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. A ver, hermanos, ¿y de quién se anda cuidando la sociedad? Pues el policía. Ya el policía no está infundiendo temor al que hace lo malo. El policía está viendo nada más los medallones, a ver si circula o no circula, a ver si... A eso se dedica ahora, ya no se dedica a infundir temor al que hace lo malo. ¿Cómo está la generación? Perversa. ¿Sabes tú que los policías del Distrito Federal tuvieron que comprar sus uniformes? ¿No es eso humillante? ¿Es un trabajo, un trato digno? ¿No se supone que el Estado por eso cobra los impuestos? ¿No se supone que los impuestos deben de alguna manera suplir la necesidad de esas autoridades? ¿No se supone que deberían de equiparlos bien? ¿Que deberían de entrenarlos bien? ¿Que deberían de capacitarlos bien? No, hermanos, ¿a dónde crees que se llevó a los policías de su corporación el día del policía? ¿Dónde crees que se los llevó? Al Partenón. Y ahí los ves subiendo bultos de cal, de cemento y ladrillo. Ni siquiera pagó de alguna manera el viaje. A todos los policías los hizo que subieran y que le construyeran el Partenón. ¿No es eso una generación perversa y maligna?
Porque el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? Pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Pero ahora ya el policía ya no castiga ni de alguna manera está sirviendo en integridad. ¿Por qué? Porque está viviendo en una generación perversa y maligna. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás. ¿Qué tipifican las canas? Experiencia. ¿Qué más representan las canas? Respeto. ¿Qué más? Sabiduría. Híjole, pero cuando ves al canoso de nuestra casa que de repente está corrompiendo con su mal ejemplo a los demás, ¿qué dices? Ay, ¿y ahora qué pasó? Huid de esta perversa generación. Ya se desvió. El canoso debería de estar sentado sacando sabiduría de su boca, enseñando, instruyendo, reprendiendo, exhortando, dando testimonio. Pero ya no es así. Es el que pone tropiezo a todos los de la casa. Estamos en un momento muy crítico, hermanos. Y si el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿sabes tú cuántos niños son asesinados en el vientre de su madre? Hermanos, ni siquiera hay cifras reales, hermanos, porque hay muchas matronas que se prestan al asesinato. Hermano, el sexto mandamiento prácticamente dice, no asesinarás, no vas a asesinar. No vas a privar de su existencia a otro semejante. Número uno, ¿por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dos, ¿por qué? Porque de alguna manera se te prohíbe guardar cosas en tu corazón contra tu prójimo. Se te prohíbe ser malicioso contra tu prójimo. Se te prohíbe cortarle el habla a tu prójimo. Se te prohíbe maquinar contra tu prójimo. Se te prohíbe quitarle la vida, porque la sangre, ella representa la vida y la vida está en la sangre. Y dice, yo demandaré vuestra sangre de todo animal, de toda bestia y de todo hombre, de su mano la voy a demandar. Y déjame decirte una cosa, cuando se asesinan los niños, yo entiendo que si salió, no sé, Ledo o Barrabás de Lecumberri y a lo mejor venía con la daga, pues, ay, pues es el ropavejero, venía robando y degollando cuellos. Yo entiendo esas cosas, pero no es Ledo ni Jack el Destripador. ¿Sabes quiénes son? Las mamás. Ellas van a un hospital y ellas mismas pagan. ¿Cuánto pagará una mamá para que le asesinen al niño en su estómago? ¿Cuánto? ¿No es esto una perversa generación? ¿No se supone que Dios puso afecto natural? Trata de quitarle un perrillo a una perra que se acaba de aliviar. Hay veces no respeta ni al que le da de comer, porque son sus cachorros. ¿No debería esta generación guardar a los suyos? ¿No debería prácticamente, hermanos, es una realidad? Nosotros vimos, ojalá y pudieras ver la marcha de los pingüinos, un video que tiene que ver con la vida social, la vida inclusive hasta moral de los pingüinos. Pero el padre y la madre se hicieron responsables del huevo. Pero, hermano, ¿sabes tú que esta área está señalada como zona roja? Esta parte está señalada como una zona roja. Porque aquí suceden asesinatos, violaciones, plagios, venta de droga. Muchas cosas suceden aquí. ¿Y sabes tú que de alguna manera Chimalhuacán está caracterizado por ser una zona donde abundan los matrimonios disfuncionales, donde más madres solteras hay? ¿Sí lo sabes? Damos gracias a Dios por aquellas madres a quienes Jesucristo vino a su vida y entendieron el mensaje. Y de verdad es digno de loar, porque muchas de ellas toman el papel de papá y de mamá y van hacia adelante confiando en que Dios es padre de huérfanos. ¡Qué bendición! Pero la verdad es que la mayoría de criminales que andan allá afuera, cuando tú platicas con ellos, ellos dicen, no conozco, no sé quién fue, me abandonó. ¿No es esto una generación perversa y maligna? ¿No se supone que los gobernantes deberían de servir a sus gobernados? ¿No se supone? ¿Sabes tú que comparados a la educación que reciben los europeos, nosotros estamos en el suelo? ¿Sabes tú que de alguna manera hay países que se leen hasta 13, 17 libros al año
y México no se alcanza a leer ni un libro. ¿Sabes tú eso? ¿Pero quién crees que lo promueve? Pues la generación perversa y maligna de nuestro gobierno. Pues te mete quién sabe cuántos canales, te mete luchas americanas, te mete fútbol, cada rato te mete de alguna manera que Juegos Olímpicos, cada rato mundiales de fútbol. O sea, todo el tiempo te está metiendo esa basura. ¿Cuál es el propósito? Pues no estudies, no te prepares, no seas culto, no investigues. Hermano, esa es la característica del país. Así estamos. Y pues nosotros estamos bien contentos. ¿Cuántas veces no nuestros padres, lo digo con respeto, no nos llevaban a la escuela y pues ahí nos dejaban? Y ya después uno solito regresaba como animalito a la casa. ¿Cuántas veces el maestro no dio una nota y pasaron meses y nunca se enteraron nuestros padres hasta un día que a lo mejor, no sé, ese día yo creo que Dios en su misericordia, chécalo, y ahí estaba hojeando las hojas y esta nota ya habían pasado como 4 meses y nadie se había dado cuenta que a ese lo habían expulsado, que a ese le habían puesto ya un ultimátum que lo iban a sacar de la escuela. ¿No es así la mayoría de nuestra generación? Son pocas las madres, son pocos los padres que realmente llevan y traen, vigilan y se sientan, van y platican, sacan una junta, una cita. Son pocos, porque vivimos en medio de una generación perversa y maligna. Nuestros hijos no son como mascotas, hermanos, a los cuales les avientas croquetas y que engorden, para que todo el mundo diga, qué bien los cuida. No, ellos tienen un alma, un espíritu, un cuerpo. Pero nosotros vivimos en una generación perversa y maligna. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba diciendo, huyan de esta perversa generación. Huyan. Entonces, mis amados hermanos, dice la Escritura que de alguna manera esa generación se corrompió cuando Jesús el Cristo vino a nacer en el tiempo en que estaba, de alguna manera, un tiempo antes que se dijera esta palabra inspirada. Prácticamente ponen a Herodes. Herodes vino a ser el primer extranjero que llegó a ser rey de la nación judía. Ahí se cumple una profecía que de alguna manera se decía que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga aquel para quienes es reservado, Silo. Jacob dijo esa profecía y en ese momento cesa el gobierno judío y entra un extranjero, hijo de árabe, hijo de extranjeros. Pero el Deuteronomio decía que de alguna manera cuando se levantara un rey habría que poner no uno de fuera del país, sino uno de tus hermanos, para que de alguna manera no se enseñoree sobre los gobernados. Y ahí vemos que empieza nuevamente también la corrupción en ese tiempo. Y ¿sabes qué, hermano? Prácticamente el Espíritu lo que quiere es que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Hermano, es muy triste, pero hay muchas congregaciones que se han roto por un espíritu de chisme. Hay congregaciones que se rompen por un espíritu de murmuración. Hay congregaciones que se rompen por un espíritu de codicia. Se rompen. Hay congregaciones donde de alguna manera el mundo está dentro. Que Dios nos ayude para huir de esta perversa generación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle diligencia a nuestras personas para huir de la ruina. Escúcheme. Si alguien se aparta de Dios, ¿qué crees que le va a esperar? Yo te pregunto. Apártate de la luz. Cuando alguien lleve una linterna, apártate de la luz y vas a ver si no vas a tropezar. Dios es luz, tú y yo andamos en tinieblas. Cuando nos acercamos a Él, Él nos alumbra y nos deja ver cómo debemos de andar. Entonces nosotros debemos de darle diligencia a nuestras personas para huir de la ruina. Se asegura una ruina real a todo aquel que no huya de esta perversa generación. Y quiero decirte una cosa, esta perversa generación, en medio de ella muchas veces están los que te caen muy bien. Muchas veces están con los que te llevas bien. Al que le llevaste a bautizar, al ahijado, ahí está metido. El abuelo, el padre, el tío, la misma esposa, el primo, el hermano mayor. Muchas veces están en medio de esa perversa generación. Y si tú te das cuenta, aquí dijo, huye de esta perversa generación. O sea, eso significa que vas a tener que tomar una decisión. ¿Recuerdas tú cuando estos israelitas hicieron el becerro de oro? Ellos hicieron el becerro de oro, ellos estaban danzando alrededor del becerro de oro. Y cuando vino Moisés, les reprendió. Y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo, ¿sí se acuerdan? Dice la Escritura que los levitas se juntaron. Y después que se juntaron, saque su espada. ¿Y qué dice? Cada quien hiera, cada quien mate a su hermano. La fidelidad tiene que ser a Dios.
con vergüenza podemos decir, hay veces nos ganan los sentimientos. Y eso habla de corrupción, eso habla de perversidad. Hoy tenemos que hacer los ajustes necesarios. Amén. Entonces, si tú no pones diligencia para huir de esta perversa generación, vas a ser envuelto con ella. Escúchame, una madre en Estados Unidos tomó su Biblia porque ella entró a un centro comercial y entonces su hija pequeña, adolescente, entra al baño y de repente entra un perverso ahí también, se mete al baño de las mujeres. Y la mamá ve que ese perverso se mete y dijo, ¿y este por qué se mete? Obviamente ya se había pasado una ley, la ley del transgénero, donde el hombre podía entrar al área de las mujeres si él consideraba que era mujer y la mujer al área de los hombres. Entonces esta mujer toma a su niña y se pone a gritar en medio del centro comercial y dice, abran los ojos, ¿cómo puede ser posible que crean que esto está bien? Esto no es correcto, esto es contra natura, esto agrede la infancia, la inocencia de nuestros hijos. Este hombre entró a los baños con mi hija. Déjame decirte una cosa, la mayoría de gente la veía, está loca, espantada, ha de ser una de esas aleluyas. ¿Sabes cuál es el problema? El problema fue que la mayoría de las personas aceptaron ese espíritu. No sé si me explico. Aceptar ese espíritu no es que tú lo vivas, no es que Aurelio de repente se quitó la poca barba que tiene y empieza a ser de alguna manera un transgénero. No, aceptar ese espíritu es decir, bueno, pues si ellos quieren vivir así, que vivan. Aceptar ese espíritu es, bueno, pues déjalos, no te metas con ellos, cada cabeza es un mundo, tú respétalos. No, hermanos, tú no puedes aceptar ese espíritu. O tienes que decir sí, o tienes que decir no. Porque la Biblia dice, o eres frío, o eres caliente. Pero si tú aceptas ese espíritu, bueno, ¿y qué piensan ustedes? Pues yo creo que hay que ser tolerables. Yo creo que cada quien que haga de su vida un papalote. Sí, cada quien decide hacer de su vida un papalote, pero eso está mal, eso no es correcto. Y de esa manera te guardas. Porque si no, tú al callarte, tú aceptas ese espíritu y ¿sabes qué? Después tú mismo lo vas a permitir en tu casa, tú mismo lo vas a permitir con los tuyos. ¿Y cuántos casos hemos oído de gente que tiene, de alguna manera le salió alguien afeminado y bueno, lo que pasa es que yo lo que quiero es hacerlo feliz y que si él es feliz así, pues total que sea feliz. Discúlpeme, usted le está haciendo infeliz para toda la eternidad. Porque la Biblia dice que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. No sé si me explico, hermanos. Pero vivimos en una perversa generación que no entiende estas cosas. Y una vez que nosotros entendemos que para no ser envueltos con ellos tenemos que escapar de todas estas cosas como los cristianos lo hicieron, nosotros tendríamos que entender que uno que decide no vivir con esta perversa generación y escapar, enseguida se va a arrepentir y se va a bautizar. Es lo que tiene que hacer. ¿No es el mandamiento de Dios? Todo el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Y yo pregunto, generación, ¿por qué no te has bautizado? ¿Por qué no has entrado en un pacto? El bautismo es una puerta espiritual que se abre para que tú empieces a sentarte a la mesa de Dios y que Él te pueda dar otro tipo de alimento. Pero la generación perversa, ahorita hay algunos que pasan años para bautizarlos. Conozco una que lleva 7 años y no la han podido bautizar. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es lo que dice. Se arrepiente, cree y es salvo. Entonces no deberíamos de ser compartidos con aquellos perversos que van hacia la destrucción, porque ellos de alguna manera participan del pecado y si participamos del pecado nuestras almas llevarán las consecuencias mismas que ellos llevarán. Así es que para no continuar en el pecado, para no perseverar, persistir en la compañía de los infieles, nosotros tenemos que salvarnos. Dice, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo se entiende esta palabra? Sed salvos de esta perversa generación. Es sepárate de ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ser salvos es sepárate de ellos. Eso es ser salvo. Sepárate de ellos. Distínguete de ellos. Es una generación perversa, se ha apartado. ¿Cuántas veces eres metido en problemas y llegas a la casa de tu suegra, a la casa de tu mamá, a la casa de tu tío, de tu comadre? Y de repente están viendo ahí
monstruo caricaturas y de repente, pasa, hijito, siéntate ahí, yo platico con tu... Y tú no dices nada. Híjole, y el otro pobre, como le has dicho que no vea la tele, nada más te voltea a ver. Y tú cobardemente no dices nada. Sed salvos de esta perversa generación. Te tienes que apartar, te tienes que distinguir. No seas rebelde con esa casa rebelde. No participes de su pecado. No participes, dice, no participen de su pecado para que no participen de sus plagas. Eso fue lo que le dijeron a la iglesia del Apocalipsis. Amén. Primera de Corintios 5:11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esdras 9:11, gloria a Dios. Dice así: que percibiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, juntos, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis del bien de la tierra y las dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. ¿De qué manera podemos huir de esta perversa generación? No le des tus hijas, ¿qué dice? A sus hijos de ellos, ni le des tus hijos a las hijas de ellos. Y yo te pregunto, ¿y por qué le permites tener novio entonces? A ver, yo te pregunto, ¿por qué le permites que lleguen los impíos a visitarla a la puerta de tu casa, o algunos ya más descarados hasta dentro de la sala de tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué no le prohíbes a tu hija que platique mucho con los impíos y platique menos de alguna, ya que platica menos con Cristo? ¿Por qué no haces eso? Sí, yo sé que muchos muchachos que no entienden estas cosas, es que están exagerando, ¿con quién nos vamos a divertir? Entonces aquí no le vamos a hablar a nadie. No malinterpreten su corazón perverso, muchacho. Se le está diciendo que se aparte de esta perversa generación, es todo lo que se le está diciendo. Platique con todo lo que es correcto, no con lo que lo va a echar a perder o con lo que lo va a catapultar al mismo infierno. Pero hoy las cosas son así, hermanos. Hay lugares donde definitivamente el noviazgo es bíblico para ellos y puede haber Biblia dentro y puede haber noviazgo y fornicaciones. Hermanos, si así ve, Primera de Corintios, hermanos, ¿qué había ahí en Primera de Corintios? De acuerdo a lo que acabamos de leer, había fornicarios. Y que una fornicación de uno que se metió con la esposa de su papá. O sea, ve qué tipo de fornicación. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, no estamos hablando de la iglesia de Baal. Hermanos, si así hay fornicaciones en medio de nosotros, imagínate si permitimos que haya noviazgos. No sé si me explico. No son dogmas personales, no es meramente guerra contra nadie, es que dice, sed salvos de esta perversa generación. Es lo que dice la Escritura. Si quieres librar la ruina, el castigo, la maldición que le va a caer a ellos, necesitas separarte de esos preceptos, de esos conceptos, de esas formas de pensar. Necesitas. ¿Sí me explico, hermanos? Sed salvos. Entonces, entiende que por apartarte de esas cosas, de los malvados, lo único que vas a hacer es salvarte a ti mismo, pero a la vez vas a despertar la ira, la enemistad de ellos también. Te van a considerar como alguien no digno de alguna manera de soportar, de aceptar. Vas a tener problemas, pero yo te digo una cosa, es mejor remar en contra de la corriente que ser arrastrado y llevar las consecuencias que lleva la corriente. Es mejor. Entonces, si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a Cristo, será una señal de sinceridad de que realmente estamos rompiendo la amistad con esta sociedad perversa y maligna. Entendamos estas cosas. Ellos no conocen a Dios. Ellos no quieren ir al cielo. Marilyn Manson, en un concierto que dio, tenía un púlpito y tenía una Biblia. Y él tomó las hojas de la Biblia y las estaba aventando a toda la bola de
de malcriados. Y los demás se enardecían y blasfemaban. Y él decía, ¿quién quiere ir a un cielo? Y arrancaba las hojas y se las aventaba. Estaba vestido de predicador. Decía, ¿quién desea ir a un cielo lleno de tontos? No, nosotros tenemos un lugar en el infierno. Quiero que entiendas una cosa. Son una generación perversa que se ha apartado de Dios y que no entiende que la ira de Dios los va a consumir en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos para que de alguna manera nos apartemos de los malos. Amén. Para que podamos alcanzar salvación. Entiendo, es muy difícil. Órale a Dios de todo tu corazón y Él te dará la respuesta. Hay situaciones muy enmarañadas. Órale al Señor y Él te dará la respuesta. Él te dirá cómo hacer las cosas. Creer de todo corazón y hacer una confesión solamente nos llevaría a ser bautizados en Cristo. Nada más, ser bautizados. Acompáñeme por favor al libro de Deuteronomio 32:20. ¿Qué cosas están pasando cuando tenemos un presidente que de alguna manera está a favor del matrimonio homosexual, del matrimonio lésbico? ¿Qué cosas están pasando cuando tenemos un presidente que dice que él va a luchar para que de alguna manera también puedan ellos adoptar niños como en otras naciones? Solamente estamos viendo una generación perversa y maligna. Dice la Escritura, el libro de Deuteronomio 32:20, 19 hermanos, solamente para entender el contexto. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas juntos, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. ¿Por qué? Porque son una generación perversa, hijos infieles. Entonces, ¿por qué Dios aparta su rostro de una generación, de una congregación, de una familia, de una persona? ¿Por qué causa? Aquí te dice, porque son perversos. Perversos se apartaron, me dejaron. Por eso me voy a apartar de ellos, por eso los voy a dejar. Su rostro será confundido, caerá en confusión, porque ellos me dejaron. Vamos al Proverbio 21:8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. ¿Por qué los dejó? Porque estaban torcidos, eran ajenos, no le tomaron en cuenta, no le honraron, no quisieron apartarse de lo que echaba a perder su reputación de Dios. Así es que, mis amados hermanos, dos textos más, capítulo 4, verso 24 de Proverbios, una instrucción para nosotros. Las mismas palabras, el mismo mensaje de Pedro, pero dicho con otras palabras. Verso 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué tienes que hacer entonces si apartas eso? Tus ojos miren lo recto, o sea, lo que Dios ha dicho. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Todo pensamiento mío que no cheque con la palabra de Dios es perversidad. Toda decisión, todo concepto que no entra en el molde de Dios en tu vida es perversidad. Son 10 mandamientos, considéralos. No asesinarás, no hurtarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás su casa, su buey, su asno, honra a tu padre y a tu madre. No tomes el nombre de Dios a la ligera, no confieses cosas que no vas a dejar, porque eso sería tomar su nombre a la ligera. No invoques el nombre de Dios de manera indolente. No te atrevas a llamarte cristiano si no lo eres, porque Él no tomará por inocente al culpable. Mira que no tengas como algo más importante a una criatura que a Dios.
porque esta generación así se conduce. Y le vi, su carro era color amarillo con azul, sus asientos estaban de color amarillo con azul, la esfera que lleva la palanca tenía el logotipo de su equipo favorito, amarillo con azul. Sus asientos tenían de alguna manera también unas fundas con el mismo logotipo. El llavero, la camisa, el póster, allá afuera, cuánto te amo, gracias por tantas satisfacciones. Y tenía ahí varios años, de 1900 a 1900, campeón, y ahí estaba, o sea, todo era de alguna manera el equipo de sus amores. ¿Qué es eso? Idolatría. Porque hizo del equipo de sus amores, hizo de un deporte su razón de vivir. Y si se lo prohibieran, ¿qué crees que diría? Se molestaría. Dios está pidiendo que no haya nadie más importante que Él. ¿Por qué? Porque Él es tu creador, porque Él es tu Señor, porque Él es tu juez, porque Él es tu hacedor, porque Él es el único que te ha hecho todo el bien que ahora te corona. Nada más por eso, Él tiene todo el derecho a decir, no quiero que ames a nadie más que a mí. Yo quiero ser el número uno en tu vida. Y no quiero que le sirvas ni que te postres, y tampoco quiero que andes tallando, que andes fraguando, que andes manufacturando cosas para representarme. A mí no me representas, eres imperfecto, no alcanzas a comprender, tu vida es de 80 años. Yo soy eterno, ¿cómo me vas a dibujar? ¿Cómo me vas a representar? Me ofendes, me vas a desfigurar y no te voy a tener por inocente. Así es que Dios prohíbe que le andemos tratando de representar con dibujitos, con estatuitas, con pensamientos, con poemas. No, Dios prohíbe eso, hermanos. Dios quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, es lo que Él quiere. Que no seamos hipócritas, que no le digamos que le amamos y no le servimos, nos servimos de Él. Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo? Aparta la perversidad de tu boca, de tus ojos, de tus caminos. Él es digno, hermanos. Él es bueno. Si Aurelio apartare la perversidad de sus caminos, ¿quién saldría beneficiado? ¿Alejandro? ¿Nicolás? No. ¿Quién saldría beneficiado si yo hoy aparto la perversidad de mis caminos? Aurelio va a salir beneficiado. Porque entonces cuando Aurelio llegue a la eternidad, que es un hecho que vamos a llegar, Aurelio va a ser bien recibido. Porque Dios le dirá, bien hecho, te apartaste. Eso era lo único que yo quería. Lo demás no lo puedes hacer porque eres imperfecto, pero yo di mi vida en la cruz del Calvario por ti. Así es que deja de estar practicando cosas que van contrarias no a lo que el pastor enseña, a lo que dice la Escritura, a lo que la Escritura ya manifestó. Deja de estar haciendo cosas que no son correctas. Vuelvo a leerte y terminamos. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina tus sendas, examina las sendas de tu comportamiento, de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No dice que examines las sendas de tu prójimo, no, dice tú examina tus sendas, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, apártate del mal o apártate de la perversidad. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. ¿Cuántas gracias tenemos que darle al Señor, hermanos? ¿Estamos viviendo en una generación perversa o no, hermanos? ¿Estamos viviendo en una generación que ha dejado los mandamientos de Dios o no? Dios demanda que se honre a los ancianos y los ancianos han sido abandonados. Dios demanda fidelidad en el matrimonio y hay frases con que la casada es mi mujer, yo no. Tonterías de ese tipo. Dios demanda que de alguna manera el matrimonio sea la base de la sociedad y se perpetúe, pero ahora la gente promueve el no te cases. Yo he oído gente ya adulta decirle a sus hijos, no te cases, hijo, total, si se llevan bien, qué bueno, y si no, pues cada quien a volar. ¿Qué tontería es esa, hermanos? Eso es perversidad, eso es apartarse del camino bueno. Aquí la Biblia dice que el hombre tenga su propia mujer y la mujer su propio marido. La Biblia dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y no serán dos, sino una sola carne. Amén. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Haga un autoexamen hoy.
haga un autoexamen. Esta sociedad le ha impregnado muchas cosas en su corazón a usted. Esta sociedad se ha apartado desde hace mucho tiempo del Creador. Huya, escape. ¿Cómo? Apártese. Esa sería la definición de huir. Apártate de lo que va contrario a Dios. Regresa al camino. Hazlo tu Dios, hazlo tu Señor, hazlo tu esposo, hazlo tu todo. Depende de Él. Depende menos de las criaturas y depende más del Creador. Vólcate en gratitud al Señor. Vive consciente que Él existe y que tiene buena voluntad para contigo y para con tu familia. Si hay cosas que han pasado, no lo culpes a Él. Mejor pídele sabiduría para entenderlas. Y Él, en su debido momento, te va a entender y te va a mostrar lo que tú quieres o lo que necesitas saber. Y después de eso lo vas a adorar porque dirás: cuán sabio eres y cuán cerca estuve de resbalar. Era yo tan necio, era como una bestia, que por poco y resbalo mis pies. Él no quiere nada malo. Nuestros padres, a pesar de que no conocieron a Dios en su mocedad, sin embargo había consejos que eran buenos que ellos nos daban. Y hasta la fecha vemos la virtud de la madre. Han pasado los años y las madres siguen preocupadas por sus hijos, aún ya casados, siguen preocupados por todos sus hijos. Esas virtudes solo pueden brotar del corazón de un padre, de una madre. Y yo te pregunto, ¿tu papá y tu mamá, mi papá y mi mamá, son mejores que Dios? Claro que no. Dios es tu Padre celestial. Y lo que Él te pide en esta noche es lo mejor. Nunca va a ser algo para tu daño. Lo que Él te pide es para tu bien. Es para el bien de tus hijos y de tus nietos. Él quiere bendecir tercera, cuarta generación de los que le aman y guardan sus mandamientos. Arregla tu situación, pídele perdón y regrésate al camino. Pídele perdón y entra por la puerta angosta. Entra, haciendo de Jesús tu Rey, tu Señor, tu amo. Fuera de Él, que nada sea más importante. Y Él te recibirá porque Él es bueno. Él te recibirá porque Él está ansioso de que regreses a sus brazos. Él te va a recibir. Él no es como los hombres. Moisés dio mal testimonio de Dios y Dios lo reprendió y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Muchas veces hemos dado mal testimonio y muchos de ustedes se han desanimado. Pero ¿qué mal testimonio les ha dado Dios? Yo les pregunto. ¿Qué mal testimonio el Señor ha mostrado delante de ustedes? Ustedes saben que ninguno. Vengan a los brazos de Jesús. Vengan a su Dios, a su Padre, a su benefactor, a su protector. Entended el principio. Esta es la verdad que estudiamos hoy. Una generación es un grupo de personas que les tocó vivir en un espacio, en un punto de la línea del tiempo. Nosotros somos una generación. Y no sé si te has dado cuenta, pero esa generación ya empezó a ser recogida. Últimamente he visto morir a varios de esa generación. Y esta generación está en un estado moral, el cual las Escrituras le llaman perversa, que significa haber abandonado lo bueno. La gente abandona el estudio de la palabra, abandona la oración y platica más con otras cosas, invierte más tiempo en otras cosas que en su Creador. Es síntoma de una perversa generación. Vuélvete al Señor. Oremos. Gracias, Señor, por lo que hoy nos enseñas. Es una verdad. Y si en el tiempo de Pedro era una perversa generación, Señor, en nuestro tiempo está como el de Sodoma y Gomorra, Señor.
En nuestro tiempo está entrando al punto de Génesis 6, cuando los ángeles caídos entraron con mujeres a ayuntarse. Así estamos viendo cosas horribles en este tiempo, Señor. Padre amado, por favor, ayúdanos. Por favor, envía el poder sobrenatural para que nuestros corazones encuentren la fuerza, Señor, la fuerza espiritual que necesitamos para poder enmendar nuestros caminos. Ayuda a nuestros jóvenes, ayuda a nuestros niños, ten misericordia de ellos que les tocó nacer en medio de esta perversa generación. Ten misericordia de la generación de la iglesia, Padre amado, porque mucho dependerá la salud espiritual de nuestros niños y jóvenes, Padre amado, de nuestra salud espiritual, Señor, como viejos. Vuelve nuestro corazón hacia ti, oh Dios de Israel. Por amor a tu nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias.